Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 28 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario, memoria de San Irineo, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, continuamos la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 15, versículos 1 al 12 y 17 al 18. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, soy yo tu protector, y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos, ya que no me has dado descendientes? Un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa obscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Al continuar la lectura del libro del Génesis, vemos cómo continúa la promesa del Señor, esa promesa de ser el protector y de darle descendencia y tierra a Abraham. Le dice el Señor: No temas, Abraham. Qué bonito encontrarnos estas palabras en este día miércoles, porque nos permite recordar cómo el domingo pasado, día que marca toda la semana, estuvo justamente iluminado por esa palabra: no temer, no tener miedo. No temas, Abraham. Yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le responde: Pero Señor, ¿qué me vas a poder dar? No tengo descendientes. Un criado mío va a ser el que tome toda mi herencia. Y el Señor le dice: No, no será un criado, ese no será tu heredero, sino que tu heredero saldrá de tus entrañas. Y lo hace salir de su tienda para mirar el cielo. Cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y aquí viene la primera parte preciosa. ¿Por qué? Porque nos dice el libro del Génesis que Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. ¿Por qué se relacionan estas dos virtudes, la fe y la justicia? ¿Por qué la fe de Abraham hace que el Señor lo considere un hombre justo?
Muy sencillo. La fe es creer aquello que no podemos ver, pero no creer simplemente porque nos da la gana de creer, sino amparados en la confianza de aquel que nos está revelando aquello que no podemos ver. La fe no se basa en un acto de locura. La fe se basa justamente en la confianza de aquel que me está hablando. Porque yo confío en aquel que me dice, entonces creo. ¿Y por qué confío en él? Porque sé lo que es él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo a Dios le doy lo que le corresponde. Ese es el acto de justicia. A Dios le corresponde que yo, su criatura, le crea sus palabras. Por tanto, aquel que tiene fe actúa con justicia respecto a Dios. Aquel que no le cree a Dios, al final del día es injusto con Dios, porque a Dios le pertenece el que nosotros confiemos en Él. A Dios le pertenece el que nosotros le creamos a Él. A Dios le pertenece nuestra confianza. Y qué bonito es darse cuenta cómo están unidas entonces la fe y la justicia. ¿Y por qué? Esa justicia va a ser representativa de la santidad. Por eso cuando se quiere hablar de la santidad de una persona a lo largo del Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, se va a utilizar la palabra justo. Quien es justo es santo. ¿Por qué? Porque sabe darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y en primer lugar, ¿qué le corresponde a Dios? Mi confianza, mi fe en su palabra. Entonces el Señor le dice, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, y te voy a entregar en posesión esta tierra. Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y entonces el Señor le pide que le traiga una ternera, una cabra y un carnero de 3 años y una tórtola y un pichón. Aparece la ofrenda de sacrificio. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Le pide un sacrificio de estos 5 animales. Y Abraham sacrifica estos animales. ¿Qué tiene que hacer Abraham para ofrendar estos animales? Primero parte los animales grandes en la mitad, los pone en un altar, pero en segundo lugar tiene que ahuyentar a los buitres que comenzaron a descender sobre los cadáveres. Es decir, que tiene que realizar un sacrificio, de estar ahí pendiente, de estar encima de la ofrenda. Después, cuando se pone el sol, comienza a manifestarse la presencia de Dios. Abraham cae en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apodera de él. ¿De dónde surge este letargo? ¿De dónde surge este terror? De esa presencia de Dios. Y cuando se pone el sol, hay una densa oscuridad y un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre los animales partidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ese paso de Dios, esa aceptación de Dios del sacrificio que había hecho Abraham, de esa ofrenda que ha hecho Abraham. Y nos dice el libro del Génesis, de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham. Se establece entonces la alianza con Abraham. ¿A través de qué? Del sacrificio. Y eso que puede parecer poco importante es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se establece el modo en que se realiza la alianza. La alianza involucra sacrificio. Ahí donde hay sacrificio va a haber alianza verdadera. ¿Por qué? Porque la alianza es la forma de decir un pacto de amor. Y el amor, para ser profundo y verdadero, siempre va a requerir ese esfuerzo, ese sacrificio. A tus descendientes, les dice Dios, les doy esta tierra. Y esa va a ser la alianza primera. Primero que van a tener, Abraham va a tener esos descendientes, pero además que van a poseer esa tierra donde Abraham siempre vivió como extranjero. ¿Abraham va a mirar el cumplimiento de esta alianza? No.
No. Por eso es el padre de la fe, porque sin ver ha creído en lo que le ha dicho el Señor. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 7, último capítulo del Sermón de la Montaña. Leemos los versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Al continuar el Sermón de la Montaña, el Señor les explica a sus discípulos cómo en ese camino de Cristo, en ese camino de discipulado, es decir, de seguimiento de Cristo, aquel que con su libertad decida seguir al Señor, va a tener que estar alerta, atento. ¿Contra qué? Contra los falsos profetas. Tengan cuidado. Cuídense de los falsos profetas. ¿Cuál es el modo en que actúan los falsos profetas? Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que a lo largo del camino, a lo largo de esa vivencia del cristianismo, siempre vamos a estar enfrentados a falsos profetas. ¿Dónde van a aparecer? Dentro y fuera de la iglesia. Los falsos profetas van a aparecer por todos lados. Qué importantes son estas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque si tú te fijas un poquito cómo las personas son capaces de creer y seguir a falsos profetas, es verdaderamente impresionante, siendo que el Señor nos ha alertado sobre este tema, siendo que el Señor nos lo ha dicho, pero muchas veces la desesperación, la falta de formación, la falta de una vida verdadera en Cristo hace que las personas caigan en el seguimiento a los falsos profetas de una manera tan horrorosa en ciertos casos. Es solo necesario recordar cuántas sectas que han llevado a las personas a situaciones horribles. Piensa, por ejemplo, esas sectas donde se ha llevado a las personas a un suicidio colectivo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo pueden estas personas haber seguido a este líder, a este falso profeta? Pero siempre habrá personas dispuestas a ello. Y por eso en el camino del cristiano es importantísimo siempre estar precavido, siempre estar en guardia. Dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia ya sabemos cómo abunda el negocio de la fe, abunda el negocio de la religión, abunda efectivamente el deseo de tener tu grupito para poder tener tu ganancia económica, y esto lo vemos una y otra vez. Dentro de la iglesia también. Cuando hay personas que pueden ser sacerdotes incluso, que quieren el seguimiento de la persona hacia ellos, dirigidos hacia ellos. Quiero que me sigan a mí. Y entonces se produce efectivamente ese fanatismo de seguir a la persona, seguir al sacerdote X, seguir al sacerdote Y. No, es que este es el mío. Este es mi sacerdote, todo lo que diga yo le creo sin condiciones. Pues ese no es el modo del cristiano. No es el modo del cristiano. Yo sigo a Cristo, y aquel que verdaderamente me profesa a Cristo, a ese lo escucho. ¿Y cómo voy a saber? Si es que verdaderamente predica lo que predica la iglesia, si es que verdaderamente enseña la doctrina de Cristo y no una doctrina
personal, una doctrina propia. ¿Cuándo entonces vamos a tener este problema? Siempre, siempre. Siempre vamos a estar sometidos a esto. Siempre va a haber la tentación de seguir a falsos profetas. A nivel mundano, a nivel del mundo, lo vemos exactamente igual. ¿Cuántas personas son capaces de seguir a líderes que se llenan la boca de tantas palabras bonitas? Lo vemos en la vida política, cómo las personas se convencen de que va a llegar el gran Salvador, que va a revolucionar todo, que va a cambiar todo. Y siempre estamos exactamente en lo mismo. Y tú lo ves esto en todos los países, cómo la gente está dispuesta a jugársela, a creer, a ponerse la camiseta, a seguir incondicionalmente a un líder político. Hay que votar por el que está de candidato y uno elige a su candidato, pero esto de, no, yo tengo que ser parte de este movimiento y tengo que estar ahí, tengo que ser fiel. No, yo soy fiel a Dios. El tema de elegir y votar, bueno, eso es una contingencia que dura lo que dura y nada más. Yo sigo a Cristo. Ese es mi seguimiento porque mi camino no es el camino de una ideología política. Mi camino no es el camino de un pensamiento no sé qué o de un grupo no sé cuánto. Mi camino es solo el de Cristo. Y se presentarán como ovejas, pero en verdad son lobos rapaces disfrazados. ¿Cómo hacemos para reconocerlos? Por sus frutos, por sus frutos. Y el Señor nos muestra efectivamente con cuánta facilidad podemos reconocer a aquellos que no son verdaderos profetas. Miren sus frutos, miren verdaderamente los frutos de santidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice algo muy sencillo. Un árbol bueno no produce frutos malos. Un árbol malo no produce frutos buenos. Un árbol bueno produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos. Por tanto, se reconoce a cada uno por los frutos, no por las intenciones, no por las palabras, no por las ideas. Y qué fácil es darnos cuenta de los frutos que se recogen en esta vida. Oye, cuando nosotros vemos las ideologías que dan vuelta en nuestros tiempos, ideologías autodestructivas que destruyen al ser humano, ¿cuáles son las victorias que se ha conseguido? Aquellos que impulsaron como grandes profetas el divorcio, ¿qué consiguieron respecto a la situación de los matrimonios? ¿Cómo están los matrimonios en nuestros días? ¿Cómo fue tratado el matrimonio? No, es que la libertad de divorciarse, mira la sociedad, mírala cómo está. La libertad de abortar, mira la sociedad, mira cómo está. La libertad de que yo quiero ser mujer y después hombre y después otra vez mujer, mira la sociedad. ¿Cuáles son los grandes frutos que ha dado? Esos falsos profetas se van a mostrar por sus frutos y cada uno de nosotros tiene la capacidad de mirar. Mira las ideologías, a dónde conducen, qué han traído de bueno, qué es lo que han dado de bienestar verdadero al ser humano. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconocer. Qué precioso es esto además, porque el Señor no nos da una serie de reglas para mirar las diferentes ideologías, nos da una regla general que nos permite a cada uno con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, enfrentarnos al mundo y tener que reconocer quiénes son los verdaderos profetas y quiénes son los falsos profetas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.